Hola a todos, bienvenidos a Sueña, Hazlo e Inspira Podcast, donde nos sumergiremos en la importancia de soñar en grande y creer en uno mismo. Soy Elizabeth Cervantes y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre el rechazo y cómo este puede impactar negativa o positivamente en nuestras vidas si así lo elegimos. Entonces, ahora vamos a comenzar. Creo que todos, o casi todos, hemos experimentado rechazo alguna vez en nuestras vidas. Y la verdad es que puede manifestarse de diferentes maneras, como cuando queremos conseguir algo y nos dicen que no es posible, o nos dicen que no estamos suficientemente capacitados, o que no tenemos las herramientas para desempeñarnos en eso. Puede ser, por ejemplo, en el trabajo, en alguna relación sentimental, o incluso con amigos. Pero suele ser desmotivador cuando nos enfrentamos con los primeros rechazos de nuestra vida. Yo recuerdo muy bien cuando estaba en primaria y enfrentaba los primeros rechazos en mi vida y sentía que me dolían mucho, porque más que nada esos rechazos los sentía muy personales, sentía como que era una forma de yo decirme a mí misma que no era lo suficientemente buena, pero después comprendí que no es así. Por ejemplo, en primaria recuerdo que experimenté los primeros rechazos cuando en educación física nos ponían grupo A y grupo B. Entonces había un líder del grupo A y otro líder del grupo B. Y cada líder de cada grupo tenía que elegir a sus participantes de juego porque íbamos a enfrentarnos a un partido de fútbol. Y como yo no era tan buena en educación física, normalmente siempre quedaba al final con otra compañera. Entonces, en ese momento en el que yo sentía que era la última que escogían, yo me sentía que era de alguna manera rechazada por mis habilidades físicas. Sentía que no era lo suficientemente buena para correr rápido, para desenvolverme en ese juego específicamente. Después ya entendí que tenemos todos diferentes condiciones, diferentes habilidades y que a veces no es bueno tomarse el rechazo tan personalmente. Pero en ese momento, cuando era niña, lo sentía muy personal y siento que tal vez muchos niños que tal vez me puedan estar escuchando pueden sentirlos de la misma manera. Pero quiero decirles, no se sientan tristes o definidos por ese rechazo, porque van a entender después que el rechazo nos ocurre a todos y es algo natural en la vida, así como la aceptación. Vamos a ser aceptados en algunas cosas y rechazados en otras, y es algo totalmente natural que incluso nos puede servir como un motivador para salir y ser mejores y trabajar en nosotros mismos en el aspecto que queramos. Otro rechazo importante que tuve que afrontar ya cuando era adulta fue el verme rechazada por varias empresas a las que yo estaba postulando en mi proceso de buscar trabajo. Entonces, en ese momento, cuando era rechazada y sentía que no avanzaba, que no había ninguna empresa que me quería, yo me sentía de alguna manera definida por ese rechazo. De nuevo, me sentía, no eres lo suficientemente buena. Te faltan habilidades, te falta llevar más cursos, te falta más capacitación. Entonces yo me definía por ese rechazo, lo cual no está bien, porque el rechazo es algo con lo que siempre vamos a tener que lidiar, pero no nos tenemos que dejar definir por ese rechazo. Es más bien como una piedra en tu camino que tú tienes que saltar para poder llegar a donde quieres llegar. Y en este caso quiero compartir con ustedes 3 historias inspiradoras de personajes mundialmente famosos que lograron superar los primeros rechazos en su vida y convertirlos en sus grandes oportunidades para mejorar y para crecer personalmente. El primer personaje del cual vamos a hablar es Walt Disney. Él fue un dibujante, un guionista, un productor, un empresario visionario que creó toda la franquicia de Walt Disney. Él también fue creador de Mickey Mouse y también es la persona con mayor número de premios Oscars como productor de cine. Entonces, una persona tan exitosa como él, ¿cómo es que al comienzo de su vida pudo afrontar tantos rechazos? Él mismo cuenta que al comienzo fue despedido de un editorial porque le dijeron que le faltaba imaginación. Él se sintió triste, pero de todas maneras persistió
hasta que alcanzó sus sueños de ser un dibujante renombrado a nivel mundial y creó ya su franquicia que todos conocemos. Seguramente Walt Disney tampoco podía imaginar la fama y el éxito que podía tener si es que perseguía sus sueños y no se dejaba limitar por el rechazo que tuvo inicialmente. Imagínense qué hubiera pasado si Walt Disney se deprimía y dejaba que los primeros rechazos de su forma de dibujar impactaban en cómo él se sentía como profesional. Tal vez nunca hubiera llegado a crear todo ese emporio comercial de Walt Disney. Yo creo que algo que podemos aprender de él es que tenemos que persistir a pesar de los baches de la vida, a pesar que otras personas nos digan, te falta imaginación, te falta más capacitación, te falta tener más experiencia, tomar eso como retroalimentación, pero escoger algunas partes que nos sirven y las que no hay que desecharlas. Y usar todo para nuestro crecimiento, más no para nosotros mismos criticarnos y ponernos hasta abajo, porque eso no nos va a ayudar. Hay que seguir el ejemplo de Walt Disney y persistir hasta cumplir nuestros sueños. Ahora les hablaré del segundo personaje, que es J.K. Rowling, la creadora de los libros de Harry Potter. Esta escritora mundialmente famosa, al comienzo también fue rechazada muchas veces. En realidad, antes de que ella lance su primer libro, era una madre soltera que vivía de los beneficios del Estado y no tenía empleo, entonces se dedicaba a escribir por su pasión de escribir simplemente. Escribió Harry Potter y la Piedra Filosofal y la presentó a diferentes editoriales. ¿Saben cuántas veces fue rechazada ella al comienzo? 12 editoriales la rechazaron y le aconsejaron de que se dedique a otra cosa porque no iba a vender libros para niños. Y al final una pequeña editorial le aceptó el hecho de que pueda publicar su libro, pero tampoco tenían tanta fe en ella. Entonces, después de seguir intentando y creer en sí misma, ella pudo demostrarse que en realidad lo que ella había escrito era una obra maestra y muchas personas alrededor del mundo se sintieron identificadas con sus personajes y ella a las finales logró el éxito que tanto quiso. Al mostrar sus libros al mundo y enseñar a soñar a los demás. Entonces, este es otro ejemplo de una persona que no se rindió, que tomó el rechazo como algo que tal vez iba a tener que pasar. J.K. Rowling nos dice que es imposible vivir sin fracasar en algo, a menos que estés viviendo con tanta cautela que te estés impidiendo a ti mismo experimentar lo que es vivir en absoluto. Entonces, el hecho de fracasar también es como un indicador de que lo estás intentando, de que te estás atreviendo, te estás arriesgando y asimismo un no o un rechazo es como si estuvieras un poco más cerca a lograr tu meta o tu sueño que te has propuesto. Entonces, tomemos el ejemplo de J.K. Rowling y sigamos creyendo en nosotros mismos, sigamos tomando el rechazo como algo positivo y que nos puede ayudar más bien a estar más cerca de conseguir nuestras metas. Finalmente, les hablaré de Vincent Van Gogh. Él fue un pintor postimpresionista que es uno de los más reconocidos de la historia de la humanidad. Vincent Van Gogh llegó a pintar 870 óleos en toda su carrera y solamente uno pudo ser vendido. ¿Qué nos dice esto? Que él fue un genio, pero fue incomprendido en su momento. Ahora sus cuadros valen muchísimo dinero y eso fue porque en realidad él no estaba haciendo o entendido en ese momento, en su época, o porque estaba muy adelantado a otras cosas que en ese momento no valoraban. Esto nos dice que tal vez nosotros podemos estar teniendo algunas habilidades diferentes que incluso pueden ser adecuadas para otra empresa o para otra situación, pero que no le están viendo con esos ojos las mismas personas a las que queremos demostrar que somos buenos o que somos capaces o que somos elegibles en algo.
Entonces, no esperemos a que nos moramos para que después podamos nosotros mismos reconocer en nosotros que tenemos grandeza, porque dentro de cada ser humano yo creo que Dios nos ha dado habilidades enormes y cualidades que podemos mostrar al mundo, y ningún trabajo o ninguna habilidad va a poder definirnos a nosotros como personas. Es más, yo creo que si nos esforzamos vamos a poder lograr todo lo que nos proponemos. Y el caso de Vincent Van Gogh, yo creo que es importante el reconocer que tal vez no podemos ver la grandeza porque no estamos viendo con los ojos adecuados. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo podemos liberarnos de ese miedo al rechazo que nos paraliza, que nos deja sin poder dar el siguiente paso? Bueno, les quiero contar un poco la historia de Jia Yang, emprendedor chino que luego se mudó a Estados Unidos. Cuenta su historia sobre cómo superó el rechazo para que le pueda catapultar como una de las personas más exitosas en su rubro. Jia Yang menciona que él al comienzo tenía como meta superar ese miedo al rechazo que tenía desde muy niño. Desde muy niño tuvo algún momento el rechazo de algunos compañeros de colegio, pero él tenía la meta de ser emprendedor tecnológico. Su ídolo era Bill Gates. Y cuando Bill Gates fue a hablar a su ciudad natal, él se quedó con que voy a superar el miedo al rechazo para volverme un emprendedor como Bill Gates. Entonces él comenzó su carrera ya, pero a los 25 años todavía no había logrado lo que él deseaba. Entonces lo que él hace es que comienza a investigar de qué maneras puedo yo vencer el miedo al rechazo. Y encontró lo que se llama la terapia del rechazo. La terapia del rechazo consiste en ir 30 días y presentarte a situaciones en las cuales sí o sí lo más probable es que te rechacen. Entonces él vio este método que era algo así como un juego, como un reto, y lo convirtió en 100 días de rechazo. Esos 100 días de rechazo, él tenía ideas así más o menos diferentes en las cuales las personas podían rechazarlo, y comenzó a hacer como un videoblog de cada situación donde le pasaba algún rechazo y cómo podía reaccionar la otra persona. Entonces, su rechazo número 1 fue, por ejemplo, decirle a algún extraño en la calle que si le podía prestar $100. Obviamente en ese momento él se sentía súper nervioso, le sudaba todo, sentía que nadie le iba a prestar dinero, y es más, algunas personas se podían sentir ofendidas, pero él estaba tan comprometido con ese reto con él mismo de que fue y preguntó, pero preguntaba, se ponía en shock, la persona a las finales les decía que no, le miraba como con extrañeza de ¿por qué? ¿Qué tiene? ¿Me está preguntando esto de broma o en serio? Entonces él se petrificaba y simplemente después que le decían no, se iba corriendo, porque era su manera de huir a lo que conocemos como el rechazo. Y creo que muchas personas lo haríamos en realidad, porque estamos tan acostumbrados a tomar el rechazo como algo personal. Pero él, a medida de que fue avanzando los retos, se dio cuenta de que más le convenía no siempre huir, porque si huía no podía entender por qué la otra persona le podía rechazar. Lo que se propone él al tercer día es preguntar ¿por qué? Si le rechazan, decir ¿pero por qué? Entonces, justo en el tercer día, a él le tocaba, uno de sus retos era ir con una flor y decirle a un extraño si es que podía plantar esa flor en su jardín. Entonces hace eso, va y le pregunta a un chico que encontró en la calle si es que podía plantar esa flor en su patio, en su jardín, y el chico le dice no, le mira como loco y le dice que no puedes. Entonces él le dice, ¿y podrías saber por qué no puedo? Y la otra persona se pone nerviosa y le dice, porque tengo un perro y el perro normalmente le gusta escarbar todo lo que tengo en mi patio, entonces vas a desperdiciar tu flor. Tal vez le puedes preguntar a esta otra persona, que a ella sí le encantan las flores. Le direccionó a otra persona para que sí le podría hacer el favor de que le preste su patio para plantar esa flor. Entonces Jia Yang se va a donde esta otra persona y a las finales logra plantar su flor de alguna
alguna manera en el patio de la chica a la que le dijeron que tal vez podía gustarle que le planten la flor. Entonces esto a Gia le hizo dar como una sensación de que había conseguido algo que antes en los anteriores días tal vez no, porque se había ido huyendo. Y así siguió grabando cada uno de sus retos y los puso en YouTube. Y un video de él se hizo viral, la vio como 6 millones de personas y fue la del día 5, si no me equivoco. Él va a una tienda de donas y le dice a la señorita si es que por favor le podría dar unas donas, pero pegadas como el símbolo de las Olimpiadas. En el video se ve muy claro cuando la señorita lo mira como si estaría loco, pero después él le dice sí, por favor, es que las necesito así. Y ya bueno, ella va y las hace y encima a las finales le dice buena suerte y a las finales sí consiguió que le hagan las donas en forma de Olimpiadas. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que a veces nosotros no nos atrevemos a hacer algo que quisiéramos hacer por el miedo al rechazo. Pero cuando vamos y enfrentamos el rechazo, y enfrentamos otro rechazo, y enfrentamos otro rechazo, a las finales el rechazo ya no va a doler tanto. Nos volvemos un poco insensibles a ese dolor y ya no lo tomamos tan personal. Decimos, bueno, debe tener tus motivos, pero no viene a ser conmigo. O sea, mi valor no depende de ese rechazo, no tiene nada que ver. Y esta historia de Gia Yang me encantó porque luego dije, ah, qué chévere, yo también podría hacer un diario de rechazos. Entonces, es otra buena idea también hacer un diario de rechazos, tal vez no tan arriesgado si es que no te gustaría tanto exponerte, pero por ejemplo preguntarle a alguien, ¿te gustaría salir al cine el sábado? Y puede que te diga que sí o puede que te diga que no, pero cual sea la respuesta, eso no define tu valor, porque ya te has arriesgado y eso demuestra que fuiste valiente y que te arriesgaste y que tomaste el primer paso, no importa si era rechazo o si al final te aceptaba. Entonces, eso era también lo que quería compartir con ustedes. Y finalmente les quería hablar sobre el último punto, que puedes ver el rechazo como una redirección. En este caso, les voy a hablar con un ejemplo particular, con el mío. ¿Cómo pude ver el rechazo como una redirección en mi vida? Primero, quiero contarles que en mi último año de universidad, yo me atreví a postular para entrar al club de debate. Siempre había querido entrar al club de debate y dije, el último año es mi año. Y me atreví y postulé. Pero a las finales me rechazaron y me dijeron que no iba a ser posible esta vez que yo quede en el club de debate. Y entonces yo en ese momento me sentí triste. Me recordaba todo lo que había perdido. Pero no se me ocurría en ese momento todo lo que podía ganar por no estar siendo parte del club de debate. Y el hecho de que me rechazaran del club de debate me hizo pensar, bueno, tengo algunas tardes libres, puedo ir buscando algunas otras prácticas profesionales. Y buscaba las prácticas profesionales, pero también al mismo tiempo estaba viendo qué otras oportunidades yo tenía para especializarme, qué otros cursos hacer. Y vi que estaba esta certificación en coaching neurolingüístico. Después de que se me abrió este bichito del coaching, dije, yo también quiero trabajar en algo que tenga que ver con labor social, con ONGs, con crecimiento y desarrollo personal, porque descubrí que eso era lo que me daba alegría, me daba un propósito. Después de eso, me fui a buscar prácticas justamente en ese sector. Y pude conseguir unas prácticas en iSpark Change, que es una empresa que se dedica al desarrollo personal. Y en esa empresa conocí a Lady. Y si no hubiera sido por Lady, no me hubiera atrevido a ir de viaje de voluntariado a Tanzania, porque Lady de alguna manera me inspiró con sus historias de que ella también había ido de voluntariado en otro país y todo lo bonito que le había pasado. Fue una de las personas también que me inspiró. Y yo digo, todo es como una correlación, es la redirección. Si no estuve en el club de debate, a las finales estuve en lo del coaching, lo cual me abrió como que una nueva visión. Y luego me redireccionó a Spark Change y la empresa me direccionó a Lady. Y Lady es actualmente la persona con la que trabajo y la cual me inspiró a ir de viaje de voluntariado, el cual siento que cambió una manera de mí en ver la vida. Entonces yo creo que en este caso el rechazo fue una redirección.
y tal vez en tu caso también, si te han rechazado en alguna oportunidad laboral o alguna amistad o incluso alguna relación amorosa, velo como una redirección. Tal vez te están redireccionando a algo completamente nuevo, a una nueva aventura que tú puedas estar esperando tanto tiempo, pero que no te has dado todavía el tiempo de percibir o de apreciar. Entonces, agradece también que hay esos tipos de rechazos que te pueden llevar a algo mucho mejor. Y ahora, por otro lado, si es que es tu caso y tú estás muy determinado a conseguir ese sueño o esa oportunidad que tú deseas y, por ejemplo, estás en la secundaria y te gustaría ser parte del club de teatro, pero te rechazaron una primera vez y en tu caso tú dices, no, pero yo no quiero verlo como una redirección porque yo realmente siento que sí puedo ser parte de este club. Entonces lo que yo te recomiendo es que insistas. Si tú realmente crees en ti y en que lo puedes hacer, insiste. Si te dicen no al comienzo, pues busca alguna otra manera de que te digan sí. Busca alguna manera alternativa de que puedas llegar allí y muéstrales que estás decidido o que sientes esa necesidad de llegar ahí a como sea el lugar. Recuerdo una vez que yo quería muchísimo meterme a un taller de actuación especializado en la voz y dentro de los requisitos decía que tenías que haber tenido una formación actoral previa y tenías que estar inscrito en alguna escuela de teatro para que te puedan aceptar. Entonces yo al ver eso, yo dije, yo quiero mejorar mi voz y quiero también estar justo en esa escuela porque siento que esa profesora es buena y me va a enseñar estas técnicas. Y luego de haber leído toda su biografía, yo dije, ella me va a ayudar. Entonces lo que yo hice al ver esos requisitos fue escribirle una carta formal, buenos días, soy Elizabeth Cervantes, y diciéndoles mis motivos por los cuales yo realmente quería llevar. Yo mencioné que yo no era una actriz ni estudiante de teatro, pero que tenía muchas ganas de aprender, que me había inscrito en varios otros talleres anteriormente y que me encantaría que me den esta oportunidad para aprender. Entonces, a las finales sí me aceptaron y pude también aprender de otras personas que ya estaban en esa carrera y estaban allí llevando el taller. Y a las finales me sirvió un montón. Entonces, si es tu caso y también tú sientes que puedes todavía desenvolverte en lo que estás queriendo hacer, pero has recibido un rechazo, vuélvelo a intentar, porque cuando lo vuelves a intentar, ya estás más cerca de poderlo conseguir. Al menos así yo lo creo. Entonces, no te desanimes por los rechazos, tómalo como algo natural de la vida y más bien convierte esos rechazos en oportunidades y en formas de poder también enseñarte a ti a cómo ser persistente con lo que quieres y con cómo te muestras ante la vida, que no vas a recibir un no más en la vida. Y bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por estar atentos y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.